Hola, mi nombre es Cecilia Mundiña Weilenmann, soy profesora adjunta de la cátedra y en este video les voy a hablar sobre la inmunidad innata. Déjenme empezar por explicarles qué es la inmunidad. La inmunidad es la capacidad que tenemos de reconocer diferencias entre lo propio y lo extraño. Lo extraño pueden ser patógenos como bacterias, parásitos, hongos o virus, pero también sustancias que ellos liberan como las toxinas microbianas. También sustancias no relacionadas con los microbios, como el polvo, el polen, el pelo, comidas, veneno de abeja. En situaciones particulares, como los trasplantes o las transfusiones, recibimos tejidos y células que son extraños para nosotros. Y finalmente, cuando las células de nuestro cuerpo están alteradas, dañadas, infectadas, o se dividen de manera descontrolada como las células cancerosas, pueden pasar a no ser reconocidas como propias. Entonces, ¿qué entendemos por inmunidad? Inmunidad es la capacidad de reconocer las diferencias entre las estructuras moleculares propias, las propias modificadas y las ajenas al organismo, y en estos dos últimos casos desarrollar una respuesta que busque eliminarlas. Así, el sistema inmune se convierte en un moderador o protector del desarrollo de tumores malignos y al eliminar células viejas o dañadas tiene una función homeostática que asegura que los tejidos mantengan un crecimiento adecuado. La inmunología es una ciencia relativamente nueva. Comenzó a desarrollarse en el siglo XVIII, aunque se sabe que había conocimiento sobre ella desde la antigüedad. El hecho clave que marca el inicio de la inmunología es el trabajo de Edward Jenner en 1796, que demostró que si inoculaba a personas con material de pústulas de viruela vacuna, no contraían la viruela humana, que era una enfermedad mucho más grave. Esto constituyó el inicio de la vacunación como proceso para prevenir enfermedades infecciosas y salvar millones de vidas. En las últimas décadas, los avances en biología molecular y genética nos han permitido un conocimiento mucho más profundo y detallado de cómo funciona nuestro sistema inmune, y esto nos llevó a entender que muchas enfermedades, como las que se muestran acá, resultan de la alteración de la respuesta inmunitaria. Desde el punto de vista funcional, podemos clasificar a la inmunidad en innata y adquirida o adaptativa. Esta clasificación es solo conceptual, porque como vamos a ver, ambos sistemas funcionan de manera secuencial, coordinada e integrada. El sistema inmune innato es nuestra primera línea de defensa. Utiliza mecanismos que existen antes de cualquier reconocimiento de sustancia extraña, por ende se activa de manera rápida. Y si el mismo estímulo infeccioso se repite, la respuesta será la misma, no se modificará. Es capaz de distinguir estructuras comunes a grupos de microorganismos, pero no puede distinguir diferencias finas entre ellos, por lo que se dice que posee una especificidad limitada. Y finalmente, la diversidad de los receptores que tienen las células para este reconocimiento es escasa. Evolutivamente, la inmunidad innata es el más antiguo y está presente en todos los organismos multicelulares, incluso en plantas e insectos. En cambio, la inmunidad adaptativa es una respuesta que se desarrolla a partir del momento que se produjo la infección o el reconocimiento de una sustancia extraña, por ende, tarda en aparecer. Pero frente a exposiciones repetidas del mismo microbio o sustancia extraña, la intensidad de la respuesta se vuelve más intensa y eficaz, lo que se conoce como memoria. La inmunidad adaptativa es estimulada por sustancias que pueden ser reconocidas específicamente por el sistema inmune, sustancias que llamamos antígenos, que pueden provenir o no de microbios. Las células que componen la inmunidad adaptativa tienen una gran diversidad de receptores para el reconocimiento del antígeno. Pero como dijimos, estas respuestas están integradas y la inmunidad innata es la que estimula y determina el tipo de inmunidad adaptativa que se va a desarrollar. Y por otro lado, el sistema inmune adaptativo utilizará los mecanismos efectores de la inmunidad innata y los potencian para poder eliminar más eficientemente los microorganismos o las sustancias extrañas.
Otra forma de clasificar la inmunidad es en inmunidad humoral e inmunidad celular. Si bien estos términos se utilizan mayoritariamente en el contexto de la inmunidad adaptativa, la inmunidad humoral es aquella que está mediada por sustancias que se encuentran en el plasma o en los líquidos extracelulares, mientras que la inmunidad celular está mediada por células. Como podemos ver en este esquema, la inmunidad innata y la adaptativa tienen distintos componentes, tanto celulares como humorales. En esta tabla se detallan los distintos componentes de la inmunidad innata que vamos a ir desarrollando en este video. Y vamos a comenzar hablando de las barreras que nos separan del mundo exterior, que son nuestros epitelios: la piel, el epitelio gastrointestinal, el epitelio bronquial y el génito urinario. En estos epitelios, las células están fuertemente unidas entre sí por estructuras especializadas que ayudan a formar una barrera continua y funcional. Los distintos tipos de uniones, adherentes, estrechas, uniones GAP y desmosomas, son clave para mantener las células juntas, pero también para controlar el paso de sustancias entre ellas. Pero además de constituir una barrera física, los epitelios elaboran sustancias con funciones muy importantes en la protección y la defensa. Por ejemplo, la piel está recubierta por queratina, una proteína que forma una capa resistente y flexible que impide el ingreso de patógenos y también evita la pérdida de agua. Por otro lado, los epitelios del tracto respiratorio, digestivo y genitourinario producen moco, que no solo protege la superficie, sino que también atrapa partículas, bacterias, virus. En algunos casos, como el epitelio bronquial, este moco cargado de impurezas es transportado por cilios hacia el exterior para ser eliminado. Aunque no es parte estructural del epitelio, la flora bacteriana que habita en la superficie de nuestros epitelios forma una barrera biológica. La presencia de estos microorganismos es beneficiosa, por ejemplo en el intestino, donde ayudan a la digestión y absorción de nutrientes, y al ocupar un espacio y competir por los recursos disponibles, evitan la instalación de patógenos perjudiciales. Otro mecanismo de defensa epitelial son los péptidos antimicrobianos, como las defensinas y catelecidinas. Las defensinas se producen principalmente en las células de Paneth que se encuentran en las criptas del intestino delgado, pero también la producen las células del colon, neutrófilos, células NK y CD8. Aparentemente matan directamente al patógeno al insertarse en su membrana. Algo similar ocurre con las catelecidinas. Finalmente, si bien vamos a ver a los linfocitos como componentes celulares principales de la inmunidad adaptativa, un tipo especial de linfocitos, los linfocitos intraepiteliales, participan de la respuesta de la inmunidad innata. Los linfocitos intraepiteliales se encuentran intercalados o por debajo de la capa de células epiteliales, como vemos acá, tienen receptores para el antígeno, pero son del tipo TCR gamma delta, como vamos a ver más adelante, que a diferencia de los receptores para el antígeno de los linfocitos T de la inmunidad adaptativa, son receptores con poca diversidad para el antígeno. Son en general de subtipo CD8 o citotóxicos y cumplen una función de vigilancia, pudiendo responder más directamente a señales de daño o estrés. También los linfocitos B del tipo B1, muy estudiado en ratones, están antes de cualquier infección en cavidades serosas como el peritoneo y la cavidad pleural y generan anticuerpos naturales contra patógenos. Volvemos a nuestra tabla y vamos a ver ahora con más detenimiento los principales componentes celulares de la inmunidad innata, que son los neutrófilos, los macrófagos, las células NK, y haciendo nexo entre la inmunidad innata y la adaptativa, las células dendríticas. Los neutrófilos son la población más abundante de leucocitos circulantes en sangre. Son las primeras células en llegar al sitio de infección o inflamación. Tienen una vida media corta que se incrementa cuando están activados y migran a los tejidos. Acá podemos ver cómo en respuesta a la entrada de un microbio,
y el reconocimiento por parte de un macrófago residente, este comienza a liberar sustancias llamadas citoquinas o citocinas. Estas citoquinas modifican la expresión de ciertas proteínas en la membrana de las células endoteliales que van a funcionar como puntos de anclaje para los neutrófilos. En un primer momento, esa unión todavía no es firme, por lo que los neutrófilos ruedan sobre la superficie del endotelio. A este proceso se lo conoce como rolling o rodamiento, hasta que otras señales los activan y les permiten adherirse firmemente para luego atravesar el endotelio e ir hacia el sitio de infección. Los neutrófilos pueden destruir los patógenos mediante distintos mecanismos. Quizás uno de los más importantes es la fagocitosis. Acá vemos una bacteria opsonizada con anticuerpos, como es reconocida por receptores que se encuentran en la membrana de los neutrófilos. Y esto activa una señalización que lleva al reordenamiento de las fibras de actina que forman los pseudópodos para poder envolver a la bacteria. Esto ocurre asociado a cambios en los fosfolípidos de membrana, la membrana se invagina y la bacteria, formando el fagosoma, se libera al citoplasma, en donde se une a un complejo de NADPH oxidasa para luego fusionarse a los gránulos azurófilos, donde a través de especies reactivas del oxígeno y proteasas se eliminan los patógenos. Los neutrófilos realizan una fagocitosis que es más rápida que sus colegas fagocíticos los macrófagos, ya que la fusión del fagosoma con los gránulos citoplasmáticos ocurre en menos de 60 segundos. Pero a veces el neutrófilo recibe ciertas señales del patógeno o citoquinas que lo llevan a liberar el contenido de sus gránulos al espacio extracelular en el proceso que se llama degranulación, y estos gránulos, como vimos, tienen componentes bactericidas. Son las especies reactivas del oxígeno el gran componente que lleva a la eliminación de los microbios. Pero algunos patógenos han desarrollado la capacidad de escapar a la fagocitosis o la degranulación de los neutrófilos, y una forma alternativa que tienen los neutrófilos de eliminarlos es a través de la formación de trampas extracelulares llamadas NET. Los neutrófilos, al recibir ciertas señales de los patógenos, pueden descondensar su cromatina y lanzar las fibras del ADN hacia el exterior. Esto permite atrapar a los patógenos y también arrastran estas fibras los gránulos con sus componentes bactericidas. En esta micrografía electrónica de barrido se puede ver cómo un neutrófilo humano, que está en verde, elimina a bacterias con sus trampas extracelulares, que se ven en marrón, luego de un cocultivo con la bacteria Helicobacter pylori, que está en azul. Otra de las células efectoras de la inmunidad innata son los macrófagos. Algunos macrófagos derivan de precursores de la médula ósea y circulan en sangre en forma de monocitos antes de migrar a los tejidos, de manera similar a como lo hacen los neutrófilos que describimos. Estos macrófagos son muy importantes en la respuesta inflamatoria. El otro tipo de macrófagos son los macrófagos residentes. Como su nombre lo indica, residen de forma permanente en los tejidos. Se originan durante el desarrollo embrionario y fetal y se mantienen mediante autorrenovación. Ejercen funciones de vigilancia y mantenimiento de la homeostasis y adoptan distintos nombres según el órgano en el que se encuentren. Células de la microglía en el encéfalo, células de Kupffer en el hígado, macrófagos alveolares en el pulmón y macrófagos sinusoidales en el vaso son algunos de estos ejemplos. Los macrófagos tienen distintos tipos de receptores que les permiten reconocer directamente al patógeno. Receptores de reconocimiento de patrones, que vamos a ver más adelante, o a los patógenos opsonizados, quiere decir marcados, ya sea con anticuerpos o con partículas de complemento, para facilitar su reconocimiento. También tienen receptores para citoquinas, que son las moléculas que median o regulan la respuesta de los distintos efectores de la inmunidad, o de quimioquinas, que son
las sustancias que dirigen el movimiento de las células inmunes. Son células presentadoras de antígeno y también los macrófagos son capaces de liberar una gran variedad de citoquinas involucradas en la respuesta inflamatoria, en el crecimiento de los linajes celulares, en el reclutamiento de leucocitos o quimioquinas, pero también citoquinas involucradas en la respuesta antiinflamatoria. Cuando los monocitos son atraídos hacia los tejidos, según el tipo de señal que reciban del entorno, pueden diferenciarse a dos fenotipos funcionales distintos. Si las señales son proinflamatorias, como el interferón gamma, o existen lipopolisacáridos bacterianos, el macrófago se diferenciará al tipo M1 o clásico, cuya función principal es la defensa. Por ende, tienen más receptores para el reconocimiento de patógenos y generan óxido nítrico y especies reactivas del oxígeno para matar a los microbios una vez fagocitados. También son capaces de destruir células tumorales y producir quimioquinas y citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el TNF-alfa, que fomentan la inflamación aguda. En cambio, si en el entorno existen citoquinas como la interleuquina 4, la 10 o la 13, los macrófagos se diferenciarán al tipo M2 o alternativo, cuya función es inhibir la respuesta inflamatoria a través de la secreción de citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 y el TGF-beta. Estos macrófagos ayudan a reparar los tejidos dañados estimulando la cicatrización y la angiogénesis, o sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos, y además permiten la proliferación de tumores. Enfermedades tanto inflamatorias como crónicas se relacionan con una falta de equilibrio entre los fenotipos M1 y M2 de macrófagos. Por ejemplo, en la artritis reumatoidea, en el lupus, la enfermedad de Crohn, los macrófagos M1 están hiperactivados, causando una inflamación constante y un daño tisular, y no hay suficiente contrapeso del fenotipo M2 para frenar la inflamación. En la esclerosis múltiple, los M1 promueven el daño de la mielina del sistema nervioso, agravando los síntomas. En cambio, en un microambiente tumoral, muchos macrófagos se reprograman al fenotipo M2, lo que favorece el crecimiento del tumor. Antes de pasar a las próximas células de la inmunidad innata, quería resumir en esta tabla las principales similitudes y diferencias de los fagocitos sanguíneos, neutrófilos y macrófagos. Los neutrófilos son granulocitos de pequeño tamaño, mientras que los macrófagos son grandes en comparación y son agranulocitos. Tienen un origen común en células madres hematopoyéticas, salvo los macrófagos residentes. Ambos son atraídos por quimiotaxis y pueden migrar de la sangre a los tejidos. Pero mientras que la vida media en los tejidos o en los focos de infección es de 1 o 2 días para los neutrófilos, los macrófagos pueden durar en el sitio hasta semanas. Los neutrófilos pueden ingerir rápidamente a los patógenos y lo hacen utilizando enzimas preformadas. Los macrófagos, en cambio, realizan una ingestión más lenta, no solo de microorganismos, sino también fagocitan células apoptóticas y sustancias extrañas en su función de limpieza, y a veces requieren de la expresión de nuevos genes para su acción. Mientras que la generación de especies reactivas del oxígeno es el principal mecanismo que utilizan los neutrófilos para destruir los patógenos, los macrófagos producen ROS de manera moderada y el NO, un óxido nítrico, es clave para su acción microbicida, que se producen por la activación de la óxido nítrico sintetasa inducible. Vimos que los neutrófilos pueden realizar degranulación y netosis, mecanismos de defensa que no están presentes en los macrófagos. Los macrófagos producen más cantidad de citoquinas por célula que los neutrófilos. Y finalmente, los macrófagos, por ser células presentadoras de antígeno, pueden participar en la activación y modulación
de la respuesta inmune adaptativa. Pasamos ahora a otro tipo de célula clave en esta primera línea de defensa, las células NK, del inglés Natural Killer o asesinas naturales. Son un tipo de linfocito cuya función principal es detectar y eliminar células infectadas por virus o bacterias intracelulares y destruir las células tumorales o anormales. Son células derivadas de un precursor común con los linfocitos de la inmunidad adaptativa, pero su reproducción es más rápida y no requieren del timo para su maduración. Son linfocitos más grandes que representan de un 5 a un 30% de los linfocitos totales. Además de circular en sangre, están en el vaso, pulmón e hígado, pero no en los ganglios, lugar donde se ubican preferencialmente los linfocitos B y T. No expresan en su membrana receptores para el antígeno, TCR o inmunoglobulina, como sí lo expresan los linfocitos T y B, y expresan otros receptores como el CD16, un receptor que reconoce células opsonizadas por anticuerpos, y el CD56, un receptor que reconoce moléculas de adhesión. La cantidad relativa de estos receptores permite la diferenciación en dos tipos con especialidad de función. Y como toda célula de la inmunidad, participan en la regulación de la respuesta inmunológica mediante la secreción de citoquinas. En particular, las células NK son grandes productoras de interferón gamma, una citoquina importante en infecciones virales y de bacterias intracelulares, porque potencia la actividad fagocítica de los macrófagos que van a destruir las células infectadas. Si las células NK tienen esa capacidad natural de matar, ¿cómo saben a quién atacar? Las células NK no necesitan de un reconocimiento específico del antígeno como los linfocitos T y B. Su activación dependerá del balance entre señales generadas por receptores de activación e de inhibición que estas células reciben. Como pueden ver, tienen un montón de receptores activadores que reconocen un grupo heterogéneo de ligandos, uno de los cuales es el CD16. Y vemos que está detectando una célula opsonizada por un anticuerpo. Y también vemos receptores inhibidores como los KIR, que reconocen el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 o MHC1. Estas son proteínas que se expresan normalmente en todas nuestras células nucleadas. En una célula sana, la presencia del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 genera una señal inhibitoria en las células NK que evita la lisis. En cambio, cuando una célula pierde la expresión del MHC1, algo que ocurre frecuentemente en células infectadas por virus o en células tumorales, las señales inhibitorias disminuyen y la célula NK interpreta esto como una señal de alarma y desencadena una respuesta citotóxica para eliminar esa célula sospechosa. Por otro lado, si una célula está sometida a estrés, por ejemplo hipoxia o una situación que dañe su material genético, puede aumentar en su superficie la expresión de ciertos ligandos para los receptores activadores de las células NK, lo que puede inclinar el balance hacia la activación, incluso en presencia de señales inhibitorias del MHC1. Ya en el contexto de una respuesta de la inmunidad adaptativa, si una célula tumoral o infectada fue reconocida y ya está marcada por anticuerpos, esos anticuerpos se unen al receptor CD16 de la célula NK, que como vimos es un receptor activador, que desencadenará su activación en el proceso que se conoce como citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. En resumen, las células NK funcionan como sensores inmunológicos que detectan desequilibrios en el entorno celular, ya sea por pérdida de señales inhibitorias como el MHC1
o por la presencia de señales activadoras inducidas por estrés, transformación o infección, activando así una respuesta sintotóxica frente a células alteradas. Las células NK provocan la muerte de la célula infectada o tumoral a través de la liberación de gránulos que contienen perforina, que genera poros en la membrana, y granzimas, que activan mecanismos de apoptosis. Pero también pueden activar otras vías como la interacción Fas-Fas ligando, que también llevan a la apoptosis. Finalmente, llegamos a las células dendríticas, que son también células de la inmunidad innata. Se distribuyen en tejidos periféricos como piel, mucosas y otros órganos. Son células especializadas en la detección de patrones moleculares asociados a patógenos o PAMPs y señales de daño celular o DAMPs, por la presencia de gran variedad de receptores de reconocimiento de patrones que vamos a describir en las próximas diapositivas. Pero no solo los reconocen, sino que van a ser capaces de presentar los antígenos a los linfocitos vírgenes para iniciar y modular los distintos tipos de respuesta inmune, y por eso constituyen un puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Nuevamente, la presencia de ciertos marcadores de superficie, las citoquinas que secretan, la capacidad de presentar antígenos y su ubicación ha permitido la diferenciación en distintos tipos. Están las células dendríticas clásicas o convencionales, que son numerosas en los epitelios, derivan de un precursor común con los monocitos de la médula ósea y tienen una alta capacidad de presentar antígenos. Estas, a su vez, se dividen en dos tipos. Las células del tipo 1 participan principalmente en la respuesta contra patógenos intracelulares y presentan el antígeno a los linfocitos T CD8. Las células del tipo 2 están involucradas en respuesta contra patógenos tanto intra como extracelulares. Presentan los antígenos a los linfocitos T del tipo CD4 vírgenes y dirigen su diferenciación a distintos subtipos de linfocitos Th1, Th2, Th17, que son específicos para cada tipo de microorganismo. El otro tipo abundante en sangre son las células dendríticas plasmocitoides, que reciben este nombre por su morfología similar a una célula plasmática. Su origen es también la médula ósea, pero aparentemente provienen de un precursor distinto al de las células clásicas. Son importantes en la respuesta antiviral, ya que son grandes secretoras de interferón de tipo 1. Por otra parte, tenemos en la epidermis un tipo especial de células dendríticas que son las células de Langerhans. Tienen función de vigilancia y su origen es similar al de los macrófagos residentes. Antes de pasar a describir las proteínas efectoras circulantes de la inmunidad innata, déjenme contarles cómo es que las células que describimos hasta ahora son capaces de reconocer y activarse en respuesta a los patógenos o a señales de células propias dañadas. Las sustancias microbianas que estimulan las células se denominan patrones moleculares asociados a patógenos o PAMPs, mientras que las moléculas endógenas que producen o liberan células dañadas se denominan DAMPs. Los patrones moleculares asociados a patógeno o PAMPs son estructuras comunes para muchos microorganismos y muchas veces son esenciales para su supervivencia o virulencia y por supuesto no se encuentran en nuestras células. Algunos ejemplos son los lipopolisacáridos bacterianos de la pared de las bacterias gram negativas, el ácido teicoico y lipoteicoico de las gram positivas, variantes de ácidos nucleicos que no poseemos, como los ARN bicatenarios de los virus, los dinucleótidos de citosina guanina no metilados, frecuentes en el ADN de procariotas, oligosacáridos ricos en manosa y aminoácidos como la N-formilmetionina, que inicia la síntesis proteica en bacterias.
Los patrones moleculares asociados a daño o DAMPs a veces son llamados alarminas. Pueden ser componentes citosólicos que salen al espacio extracelular, como las proteínas de choque térmico, el ATP, la proteína S100, el ácido úrico, proteínas nucleares que se encuentran fuera del núcleo, como la proteína de alta movilidad, la interleuquina 1 alfa, o componentes de las mitocondrias que se encuentran fuera de ella, como el ADN mitocondrial. Estas moléculas proveerán una respuesta inmune inflamatoria no infecciosa o estéril. Tanto los DAMPs como los PAMPs van a ser reconocidos por distintos tipos de receptores de reconocimiento de patrones. Si bien estos receptores se expresan en la mayoría de los tipos celulares, las células de la inmunidad innata, especialmente los macrófagos y las células dendríticas, son las que presentan un mayor número y diversidad de estos receptores. La lista la encabezan los receptores tipo TOL, que son los más conocidos. Los receptores TOL se descubrieron no hace tanto tiempo y en un principio se describieron como proteínas claves en el desarrollo embrionario de la mosca drosófila o mosca de la fruta. La científica alemana que los identificó recibió el premio Nobel por su trabajo en 1995. Pero más tarde se vio que estos receptores también participaban en la respuesta frente a microbios de las moscas y que existían homólogos en mamíferos que también cumplían la misma función. Ahora sabemos que en el hombre hay 10 tipos de receptores TOL. Hay receptores TOL en la membrana plasmática que se encargan de reconocer componentes de la pared celular de bacterias, pero también hay receptores en membranas endosomales, que son los encargados de reconocer los ADN o ARN virales. Los receptores TOL son también capaces de reconocer patrones moleculares asociados a daño. Los receptores tipo NOD, tipo RIG, los receptores de lectina tipo C, tienen distinta localización y especificidad de ligandos. Acá podemos ver la localización de estos otros receptores que acabamos de mencionar. Pero una vez que estos receptores son activados, ¿qué es lo que sucede? Como se muestra en esta imagen, para los receptores TOL, una vez que estos son activados, se desencadenan vías de señalización que conducen a la activación de factores de transcripción que inducen la expresión de genes de distintas citoquinas que van a regular la respuesta inflamatoria y antiviral. Ahora volvemos a la tabla de los componentes de la inmunidad innata y vamos a continuar con las proteínas efectoras circulantes de esta inmunidad y empezaremos con el sistema de complemento. El sistema del complemento es un conjunto de más de 30 proteínas plasmáticas que circulan de manera inactiva, pero se van activando en cascada en respuesta a microorganismos o señales inmunes. Hay 3 vías de activación del complemento. En la vía alternativa, la primera proteína de la cascada se activa directamente por la superficie del patógeno, por ejemplo, por los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas. En la vía clásica, la primera en ser descripta, la activación se inicia cuando anticuerpos están unidos a la superficie del patógeno, anticuerpos del tipo IgG o IgM. En la vía de las lectinas, la activación se inicia por las lectinas ligadoras de manosa, que son proteínas séricas normales que reconocen manosas de las bacterias encapsuladas. Luego de este inicio, las vías convergen en la activación de un componente denominado C3. A partir del componente C3 se van proteolizando sucesivamente y activando factores, algunos de los cuales, como el C3b, opsoniza patógenos. El C5a, junto con el C3a, son capaces de activar a mastocitos que participan de la respuesta inflamatoria. Y el C5b inicia la formación de un complejo de ataque de membrana que genera un poro y causa la muerte del patógeno.
Entonces, las tres consecuencias principales de la activación del complemento son la opsonización de patógenos, el reclutamiento de células inflamatorias y la muerte directa del patógeno. A su vez, la activación del complemento está regulada por distintas proteínas plasmáticas y de membrana que inhiben la cascada. Además del complemento, tenemos como proteínas efectoras de la inmunidad innata que participan directamente en la defensa contra patógenos las colectinas, como la lectina de unión amanosa, y las pentraxinas, que son una familia de proteínas solubles presentes en la sangre y otros fluidos corporales. La más representativa de las pentraxinas es la proteína C reactiva. Otra es la proteína amiloide sérica P o la pentraxina larga. Tanto colectinas como pentraxinas se producen principalmente en el hígado en respuesta a citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6 durante lo que se llama la respuesta de fase aguda. Y se unen a componentes de las superficies, tanto de bacterias, hongos o células dañadas. Entonces su función es la opsonización para que sean reconocidos los patógenos y fagocitados. Pueden también activar el complemento, especialmente la vía clásica, y modulan la respuesta inflamatoria. En particular, la proteína C reactiva es un marcador clínico muy importante de inflamación, porque sus niveles aumentan varias veces y rápidamente en infecciones, traumatismos o enfermedades inflamatorias crónicas. Para terminar, a medida que fueron apareciendo los distintos componentes de la inmunidad innata, fuimos nombrando diversas citoquinas que son producidas por las células del sistema y coordinan, modulan y regulan la respuesta inmune. En la inmunidad innata, las citoquinas importantes son el paquete proinflamatorio, el TNF-alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6, liberadas en gran cantidad por los macrófagos y neutrófilos. Vimos el interferón tipo 1, liberado por las células dendríticas plasmocitoides, importante en las infecciones víricas. El interferón gamma, liberado por las células NK, también importante en la protección contra virus. La interleuquina 12, que no la mencionamos previamente, pero es importante en la activación de células NK y linfocito T. Y citoquinas que se encargan de controlar y limitar la inflamación, como la interleuquina 10 y el TGF-beta. Con esto terminamos la presentación de la inmunidad innata. Espero que les haya resultado útil para comenzar a comprender el papel fundamental que este sistema tiene en nuestro organismo como primera línea de defensa frente a patógenos y el hecho de que pueda responder a señales de daño. Es un sistema rápido, no tan específico, pero altamente efectivo, que además prepara y guía la activación de la inmunidad adaptativa. Conocer sus componentes y mecanismos será esencial para poder interpretar muchas respuestas, tanto fisiológicas como patológicas.